Ayer miércoles el presidente López Obrador presentó el decreto para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia. En ninguna de las 11 medidas anunciadas se incluyen rescates a empresas, salarios solidarios o condonación de impuestos. Eso sí, habrá más recursos para los programas sociales y las grandes obras de infraestructura que no se van a suspender, así lo dijo. Veamos el contexto. El decreto anunciado este miércoles por el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir los efectos de la crisis económica por COVID-19 no incluye condonación de impuestos ni salario solidario. Contempla aumentar las medidas de austeridad y otorgar 622.556 millones de pesos extra al financiamiento de programas sociales y obras de infraestructura. A principios de mes, representantes del Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, el Consejo de Negocios y Coparmex presentaron un plan de rescate para reactivar la economía. Ahí propusieron, entre otras medidas, abrir créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas y la posibilidad de un beneficio fiscal para todas las empresas. También plantearon implementar un salario solidario mediante un subsidio gubernamental de 96,000 millones de pesos para cubrir el salario de poco más de 20 millones de trabajadores. Para ello, propusieron contratar una línea de crédito internacional o bien reorientar el gasto de obras como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya. Sin embargo, el mandatario informó que estas obras no se suspenderán ni se pospondrán y que su gobierno tampoco adquirirá nuevas deudas. López Obrador anunció que se otorgarán 3 millones de créditos a las pequeñas empresas que han mantenido a sus empleados inscritos al IMSS durante el primer trimestre y al comercio formal e informal registrado en el Censo del Bienestar. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche, como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, querida Ana? Muy bien, buenas noches, soy muy tranquila. Martín Vivanco, académico y abogado, ¿cómo estás? Bien, de buenas, feliz, porque luego me dices que estoy enojado. Ya cambió el ánimo por lo menos. Estefanía Veloz, abogada y feminista, ¿cómo estás? Muy bien, Genaro, buenas noches. A ver si ya prendes el celular porque te marqué y nunca contestas. Alejandro Encina, politólogo y simpatizante de la 4T, ¿cómo estás? Bien, no te preocupes, a mí tampoco nunca me contesta, así que ya somos dos. Nada más lo prende hasta ahora para poder discutir con nosotros. Pero bueno, primer tema de la noche, ya sus colegas de lunes y miércoles, por cierto, gracias Estefanía por haber conducido ayer, ya comentaban este tema, ya lo discutieron. Este plan económico, este decreto que acaba de darse a conocer, que acaba de publicarse en el Diario Oficial de la Federación y que además también una serie de iniciativas de ley. Hay varios temas a discutir ahí, Martín, empezamos contigo. Evidentemente está el aspecto legal. Hay quien dice que esto podría ser inconstitucional, pero también está el aspecto económico de si estas medidas son o no suficientes para enfrentar la pandemia del COVID-19 y sobre todo los efectos que va a tener en la economía mexicana. Pues, ¿qué es el plan, no plan, decreto, no decreto, iniciativa, no iniciativa? Decreto para combatir el neoliberalismo más neoliberal que he visto en toda mi vida. Es una cosa... Realmente es una aberración en todo el sentido jurídico y aparte económicamente, pues lo único que está haciendo es achicando al Estado. No me va a gastar mucho tiempo, pero me voy a ir bien rápido. A ver, nunca había visto una obligación voluntaria. Aquí hay, de forma voluntaria se te va a reducir el 25% de tu salario. Después hay que decirle al presidente que a través de un decreto no se puede reformar la Constitución y que el aguinaldo es parte de las remuneraciones de los servidores públicos. Artículo 27 constitucional, fracción primera. Entonces, esto es más inconstitucional, no se puede. Y luego dicen, bueno, se van a cancelar subsecretarías, pero se mantienen los puestos y los salarios. Entonces, no entiendo dónde está el ahorro. Y luego también dice, bueno, todas las prioridades del gobierno se cancelan menos las que son prioridades del presidente. Los programas sociales, eso sí que bueno, eso lo resalto, pero pues también está Dos Bocas, Santa Lucía, Tren Maya. Y luego la fracción sexta es una chulada porque dice, la Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones. Pues qué bueno, está en la ley, qué bueno que nos lo recuerden porque es bien importante. Y luego, tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y Defensa Nacional. ¿Qué es trato excepcional? Quién sabe, también estaría muy bien que nos dijeran. Y luego, la Ley Federal de Austeridad Republicana se aplicará de manera rigurosa. Buenísimo que se apliquen las leyes de manera rigurosa. Yo pensé que las leyes estaban para incumplirse, qué bueno que nos recuerdan que no. Y luego hay una parte que es, esto sí es decretismo mágico, esto sí ya cae en realismo mágico, que dice, bueno, por la honestidad y todo, se va a generar muchísimo dinero, pero aparte vamos a generar 2 millones de empleos. Eso en un decreto.
Y luego también hay que recordar al presidente, porque en el transitorio dice, este decreto se va a convertir en iniciativa de ley de carácter prioritario y de aprobación, y en su caso aprobación inmediata del Congreso. Hay que decirle que también está regulado en una cosa que se llama la iniciativa preferente, que solamente la puede presentar al inicio de sesión. A ver, o sea, evidentemente te fuiste paso por paso. En resumen, con lo que leíste, con lo que dices, básicamente no hay nada nuevo. Es una aberración. Publicada por la Secretaría de Gobernación también, donde está la exministra Olga Sánchez Cordero. A ver, contrapunto. ¿Quién quiere un contrapunto? ¿Alejandro o Veloz? Alejandro, levanta la mano. Sí. Vas. Sí. Porque evidentemente no es una aberración, evidentemente no me sorprende para nada que el PRI y el PAN lo consideren así. Todavía ni me escuchas. No, pero no eres la única voz del PAN. Ahora es el gobierno... Nunca me han hecho paísta, pero bueno. Ahora es el gobierno el que se está apretando el cinturón y no es el pueblo. Y no estamos endeudando al país. Yo creo que es muy valiosa la actitud de hacer todo lo posible por salir de esta crisis sin endeudar a las futuras generaciones, como las generaciones que nos precedieron nos endeudaron a nosotros. Nosotros seguimos pagando el Fobaproa, este fraude del siglo de los banqueros se prestaron a sí mismos, y la constante cuando había una crisis económica era pedir prestado, someter al país a un endeudamiento internacional con el Fondo Monetario, por ejemplo, y externalizar los costos, que se amuelen, que paguen las deudas los que menos tienen, y privatizar las ganancias en unos pocos. Y ahora, ¿cuál ha sido la consecuencia? No toda deuda es mala, no toda deuda es mala, pero fíjense la irresponsabilidad con la que manejaron la deuda durante el pasado los gobiernos. México está entre los 10 países con más deuda externa. Su deuda externa equivale al 35% del Producto Interno Bruto. Calderón endeudó el país con 5 billones. Enrique Peña Nieto el sexenio pasado la duplicó. El gobierno el año pasado tuvo que pagar 722 mil millones de pesos en la deuda. Imagínense esos recursos que en vez de estar pagando intereses a deudas externas, pudieran ser empleados en el sistema de salud. Ahora, como les digo, es el gobierno y no el pueblo el que se aprieta el cinturón, aunque sí hay algunas cosas que habría que precisar del acuerdo. Un poco preocupante, por ejemplo, considerar altos funcionarios a los subdirectores. Estamos hablando de salarios de entre 23 mil, 30 mil pesos. Si eres cabeza de familia con un salario así, pues tampoco es que tengas una solvencia como para aguantar una disminución tan alta. Pero pues es y lo de las 10 subsecretarías. A ver, te interrumpo un poco. Exacto. Nada más hay que hacer ver una cosa. Sí. Que el acuerdo expira el 31 de diciembre de 2020. A ver, pero hay varias preguntas. Evidentemente entiendo el énfasis que pones en tratar de diferenciar cómo está atendiendo este gobierno esta crisis y diciendo está poniendo el peso en la burocracia, en el Estado y no en el pueblo. Y lo puedo entender y puedo entender de dónde viene, pero ¿va a ser suficiente con esta reducción de los salarios de funcionarios que, por cierto, ya les había bajado el salario, de gente que se va a quedar sin una prestación laboral, que es el aguinaldo, de un subsecretario como López-Gatell, que no sabemos si va a desaparecer o no su subsecretaría, y si le van a bajar a él también el sueldo, que además tiene familia y demás? Digo, por ponerle la cara a alguien, el acuerdo, ¿no? sí hace la excepción de Secretaría de Salud, Guardia Nacional, Defensa y Marina. Ok, ¿y por qué nada más a ellos? ¿Eso es constitucional? ¿O es discriminatorio? Por supuesto que es constitucional porque en el acuerdo establece, y la verdad es que no hay peor ciego que el que no quiere ver, la palabra voluntario. El término es voluntario, no hay una violación. Y si no aceptan, los corren. Yo creo que a nadie que trabaje en la administración federal le dices algo así de voluntario y viene de una orden del presidente como tal. Pero bueno, a ver, contrapunto, Ana Villagrán. La verdad es que este decreto pinta de cuerpo entero al presidente. Perdónenme. Me parece... Perdón, pero es que no lo puedo dejar encerrado. Me parece que es una cosa muy autoritaria. Me preocupan varias cosas de entrada. Lo que menciona, por ejemplo, lo de los aguinaldos. Creo que es una violación a los derechos de las personas. Muchas de estas personas firmaron un contrato desde el inicio para que ahorita de la noche a la mañana el presidente lo venga a cambiar. Además, este decreto, que yo sí creo que debería ser ilegal, presenta que va a mantener proyectos como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el de Tehuantepec, el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, lo del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas.
personas, o sea, la gente que hoy no tiene para mantener a sus familias, que no tiene para comer, la gente que está muriendo en hospitales, ¿de qué le sirve que en este momento el presidente le destine dinero a estos proyectos que les estoy diciendo? Además, sí me preocupa genuinamente, Alejandro ahorita hacía una brillante exposición de cómo no nos endeudamos. ¿De qué sirve hoy que no nos endeudemos cuando organismos internacionales están recomendando que ese es el camino, cuando lo que importa es solucionar la situación de hoy, no lo que en las generaciones futuras? La deuda, una deuda bien llevada es una deuda que se puede pagar y además pagamos tantos impuestos las y los mexicanos que, o sea, cuestiono dos cosas. Una, que esta deuda se va a pagar tarde o temprano porque los mexicanos generamos bastante dinero, y dos, también es inaceptable que el presidente en esta clase de cosas que está haciendo a capricho porque quiere, no haya, por ejemplo, lo de la prórroga para pagar los impuestos. Sí, la declaración del SAT ya dieron otro mes, pero los que la hicimos a inicios de mes tenemos que empezar a pagar en este mes. Y muchas personas podemos pagarla o no, pero y las que no pueden realmente porque ahorita no están generando, ¿qué van a hacer? O sea, SAT los va a perdonar, no sé, o sea, el tema es que estas cuestiones ideológicas con las que están tomando las decisiones no afectan no sé, como a figuras inertes, están afectando a personas de carne y hueso que hoy no tienen una solución. Sí. Entonces este decreto, pues qué bien porque el presidente está cumpliendo sus caprichos, y qué bien porque dicen que esto se va a acabar en diciembre, a como es el presidente lo va a extender a todo su sexenio, pero hoy no están brindando una solución a la gente que allá afuera se está muriendo en los hospitales. Ya. Sí noté en Alejandro, por lo menos esta concesión a decir, a ver, los subdirectores que ganan entre 20 y tantos mil y 30 y tantos mil pesos, que a lo mejor es una mujer que mantiene una familia de 2 o 3, qué sé yo, que además le reduzcan 25% el salario y demás, pues evidentemente, pues eso tal vez no sea la mejor opción. Veloz, ¿cómo lo ves tú? ¿Estas medidas son suficientes? ¿Te parecen adecuadas, constitucionales? ¿Es la respuesta que querías ver tú de este gobierno? A ver, yo creo que hay que saber interpretar el tono de lo que está pasando ahora. Es cierto que lo del aguinaldo no es viable, y eso creo que ni siquiera había que hablarlo. El tema del recorte tiene que ver mucho más con hasta dónde puede el gobierno apretarse más el cinturón. Esto creo que es la última medida de austeridad que puede aplicar el gobierno, y es así en el tono en el que lo está diciendo el presidente. A ver, vamos a hacer un consenso entre secretarías, y en las secretarías vamos a tomar la decisión de recortarlo, como decía Alejandro hace un rato, es voluntario, y después de esto prepararnos para lo que viene. Después de esto ya podríamos avanzar a si tiene que ser en una cosa que tenga que ver con la deuda o con cancelar otro tipo de proyectos, que yo no creo, pero después de esto nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Quién no hizo lo que tenía que hacer antes de endeudarse como se endeudó en una crisis similar? Calderón. Calderón se gastó 28,750,000 pesos en comunicación, en decir que no había crisis, en que todo estaba bien, en que H1N1 no iba a pasar y en que todo el mundo faltara 2 semanas a la escuela y estas cosas. Se gastó esa cantidad de dinero en comunicación, y después se gastó otra cantidad de dinero en imprimir libros diciendo que él había salvado al país del tema del H1N1, que fueron 203 mil millones de pesos, algo así alrededor de eso. Entonces el gobierno no hizo nada para decir, ok, vamos a gastar de este lado, pero no vamos a endeudarnos antes de tiempo. Esto es la última medida antes de lo que viene, que es probablemente una apertura mayor a la idea de endeudarse un poco, pero justo el problema, y lo platicábamos ayer, no es la deuda, sino quién va a pagar la deuda. Si el presidente se adelanta y dice, este es el plan, vamos a gastar así, vamos a endeudarnos así, y no está bien planteado, lo que puede pasar es que puede salir contraproducente, como pasó ya en los gobiernos anteriores. Y además, no nos olvidemos que quien engordó al Estado en los puestos de trabajo, en los gastos de operación, fueron desde Fox a Calderón. Se estuvo gastando dinero en cosas que no se tenían que gastar. Entonces, quien tiene que aceptar que el recorte que se está haciendo hasta ahorita está bien, y que quizás el último, y en eso coincido con los demás, es la oposición entendiendo, está bien, este es el último punto en el que se va a gastar, vamos a ver qué viene. Ahora, el tema de los megaproyectos, yo no creo que hay que abordar el tema de los megaproyectos todavía, porque falta un año y medio para que se empiecen a construir estos, y que sí tiene que ver con disminuir la pobreza, por lo menos en el sudeste del país, donde no hay desarrollo. O sea, ¿por qué tratar de prevenir al país del desarrollo por un tema que hasta ahorita se está manejando
Si días. quieres podemos tocar el tema de la infraestructura la semana que entra, porque ya se nos acabó el tiempo de este bloque y tenemos que hacer una pausa. Pero sí hay ahí también, evidentemente, ya menciona Estefanía el tema de que a lo mejor sí vendrá algo de deuda, que se está preparando y demás, pero ojalá que también pongan las reglas de operación para los microcréditos que se ofrecieron, porque hasta el momento nadie sabe cómo pedirlos. Sí estaban llegando con la firma del presidente López Obrador, ya recularon y ya parece que eso está cambiando, pero yo sí vi 3 cartas de varias empresas pequeñas que recibieron esa carta de ofrecimiento de un préstamo, pero ni siquiera te decían a dónde dirigirte para poderlo pedir. Hacemos una pausa al regresar. Los homicidios dolosos volvieron a subir en marzo. 2.616 carpetas fueron abiertas en plena contingencia por el COVID-19. ¿Dónde quedó el punto de inflexión? Regresamos con este tema punto y contrapunto. No te vayas.